Buenos días, profesor y compañeros. Hoy hablaremos acerca de OMIA 001228-9913, la esferocitosis en bovos o bovinos, junto a mis compañeros Bárbara Guerra, Vanessa Menares, Constanza Bustamante y quien les habla, Pablo Campos. Si se realiza un centrifugado de la sangre, podemos darnos cuenta que está compuesta tanto por elementos celulares como líquidos. Aproximadamente un 45% de estos son glóbulos rojos, menos de un 1% son glóbulos blancos y plaquetas y un 55% de plasma. El trastorno que se presenta a continuación se llama esferocitosis y es un trastorno mendeliano que afecta específicamente a los eritrocitos, lo cual repercute en su membrana, llegando a afectar su forma natural. Puede presentarse en humanos, de hecho fue descrita por primera vez en 1871, y se han registrado casos en perros, bovinos y una especie de roedor llamado ratón ciervo de Norteamérica. Pero nosotros nos centraremos en cómo el gen se ve afectado y cómo repercute tanto a nivel celular como fisiológico, más específicamente en la especie Bos taurus, en la que el primer caso fue descrito por primera vez en 1996. En el año 1871 se hace descubrimiento de la esferocitosis en humanos, siendo este un nuevo logro para la medicina en los años en que esta era desconocida. La esferocitosis hereditaria, los síntomas y los signos suelen ser leves. La anemia puede estar tan bien compensada que no se les reconoce hasta que una enfermedad viral intercurrente como una infección por parvovirus disminuye transitoriamente la producción de eritrocitos y causa una crisis aplásica. Estos episodios pueden ser autolimitados y desaparecen cuando se resuelve la infección, mientras que otros requieren terapia urgente. En los casos graves hay ictericia y síntomas moderados. La esplenomegalia es casi invariable, pero rara vez causa molestias abdominales. Pero no fue sino unos años más tarde que los científicos, médicos y veterinarios se dieron cuenta de que esta enfermedad no solo afecta a las personas, sino también a los humanos. En el año 1996 se da a conocer que la esferocitosis es también una enfermedad que afecta a los animales, siendo en bovinos el animal en la cual se detectó. Pero solamente quedó en el descubrimiento, ya que la esferocitosis en animales es una enfermedad muy poco reconocida y estudiada, al punto de que los síntomas no tienen diferencia específica. Con estos datos y al investigar podemos decir que la esferocitosis se descubrió en los animales por tener los mismos síntomas que en humanos, y al tener un registro de las causas de la enfermedad no se le dio mayor importancia, ya que si los animales padecían de la enfermedad simplemente morían. A grandes rasgos, la esferocitosis hereditaria es una enfermedad que afecta a la hemoglobina en la sangre, más específicamente en los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos. Estos tienen normalmente una forma de disco bicóncavo, pero los bovinos que presentan este trastorno tienen las células redondas como una esfera, por lo que son más frágiles que los glóbulos rojos normales. Esto causa una hemólisis extravascular en la que se destruyen los glóbulos rojos anormales, simulando el proceso de destrucción de los viejos, en el cual participa el vaso, quien produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Y el hígado, el principal implicado en la eliminación de las células rojas de la sangre y el reciclaje del hierro. Por ello, el ganado afectado sufre anemia perniciosa, sangrado causado por los glóbulos rojos anormales, la cual, si no es tratada, puede generar daños en el corazón y los nervios. En casos graves puede causar un retraso severo en su crecimiento. Esto se debe a que en bovinos con bajos contenidos de hematocrito y hemoglobina en el momento de su nacimiento, lo más probable es que tengan raciones bajas en hierro. Esto se debe a que, como dijimos anteriormente, el hígado reutiliza el hierro de las células, por lo que cuando este proceso no se lleva a cabo, pueden acentuar o desencadenar la deficiencia de estos metabolitos por varias semanas. Un bajo consumo de hierro resulta en anemia,
y causa alteraciones endocrinas y metabólicas. Aumenta la utilización de la glucosa dependiente de la insulina y reduce la respuesta de esta a la hormona de crecimiento, lo que puede desencadenar dificultades fisiológicas y reducción de la ganancia de peso vivo animal. Algunos exámenes que se utilizan para detectar esta enfermedad son conteo de bilirrubina. Es un examen que mide el nivel de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es un pigmento amarillento que se encuentra en la bilis, un líquido producido por el hígado. También se puede medir con un examen de orina. Conteo sanguíneo completo o hemograma. Un hemograma o conteo sanguíneo completo, CSC, mide lo siguiente: cantidad de glóbulos rojos, conteo de GR, cantidad de glóbulos blancos, conteo de GB, cantidad total de hemoglobina en la sangre, la fracción de la sangre compuesta de glóbulos rojos, hematocrito. El examen de conteo sanguíneo completo brinda también información de las siguientes mediciones: el tamaño promedio de los glóbulos rojos, VSM, la cantidad de hemoglobina por glóbulo rojo, HCM, la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de la célula, concentración de hemoglobina por glóbulo rojo, CHCM. El conteo de plaquetas usualmente también se incluye en el CSC. Conteo de reticulocitos. Los reticulocitos son glóbulos rojos ligeramente inmaduros. El conteo de reticulocitos es una prueba de sangre que mide la cantidad de estas células en la sangre. Fragilidad osmótica. Como debemos recordar, la osmosis es el paso de un líquido a través de una membrana de una solución menos concentrada a una solución más concentrada. Este proceso hace que la solución más concentrada se diluya y que las concentraciones de ambas soluciones sean más parecidas. Por ello, este examen de sangre es para detectar si hay mayor probabilidad de que los glóbulos rojos se descompongan. En el laboratorio, los glóbulos rojos se prueban con una solución que los hace hincharse. Esto determina qué tan frágiles son. La prueba COMS es una prueba que busca anticuerpos que puedan fijarse a los glóbulos rojos y causar su destrucción prematura. El frotis de sangre. Un frotis de sangre corresponde a una muestra de sangre que se utiliza para buscar anomalías en el número y la forma de las células sanguíneas o la presencia de parásitos. Generalmente los resultados suelen estar entre 24 a 48 horas. Su forma de herencia es intermedia, autosomática, dominante, que como podemos recordar, hace alusión a trastornos genéticos que se expresan cuando se hereda una mutación en una copia de un gen que no se encuentra en el par sexual o alosomas. En el caso de los bovinos, el par excluido corresponde al par 30 y el dominante significa que una sola copia del gen que contiene la mutación de uno de los progenitores es suficiente para que el trastorno se manifieste. La base molecular demuestra que esta enfermedad se debe a una mutación sin sentido, que afecta a la población de bovinos de la raza Japanese Black. Pero, ¿qué es una mutación sin sentido? Esto afecta directamente a la creación de proteínas, por lo que primero debemos recordar de una forma breve cómo es que éstas se producen. Para crear proteínas hay un orgánulo especial en la célula llamado ribosoma, que a través del código genético realiza proteínas. Este se encuentra en el citoplasma y el retículo endoplasmático rugoso de la célula, pero existe un problema. El ADN, que es quien contiene el material genético, se encuentra contenido en el núcleo y nunca sale de él. Entonces, ¿cómo viaja el ADN hasta los ribosomas? La célula ha encontrado una simple solución: crear una pequeña copia del gen específico que necesita el organismo a través del proceso de transcripción. Esta copia es una pequeña molécula que se conoce como ARN mensajero, la cual es lo suficientemente pequeña para salir del núcleo a través de un pequeño poro de su membrana, para así transportarse hacia los ribosomas, lo cual dará lugar a la traducción. El ARN mensajero contiene un conjunto de combinaciones de nucleótidos de 3 letras que se denominan codones. Los codones son traducidos por los ribosomas a un aminoácido específico.
Al traducir todos los codones enviados en el ARN mensajero, se forma un collar de aminoácidos, por así decirlo, los cuales dan lugar a una proteína. Retomando el tema, una mutación sin sentido, o también conocida como mutación de terminación, se produce cuando ocurre un cambio de la secuencia del ADN, dando lugar a un codón de terminación en vez de un codón específico de un aminoácido, causando que la proteína termine su traducción antes de lo esperado, es decir, será inmadura, lo cual repercutirá en su tamaño, ya que será más pequeña de lo normal o será truncada, es decir, no funcional. La tabla que viene a continuación nos explica qué codones forman tales aminoácidos. De forma vertical podemos encontrar la primera letra del codón, mientras que de forma horizontal la segunda. La imagen que vemos a continuación es un claro ejemplo de una mutación sin sentido. Si nos fijamos en cómo ocurriría este proceso, normalmente nos damos cuenta de que existe una citosina, pero en la mutación sin sentido, esta fue sustituida por una guanina, la cual al momento de ocurrir la transcripción es copiada como ARN mensajero, dando como resultado la formación de un codón UAG, el cual originalmente, si no fuera por esta mutación, debería ser UAC. Si nos dirigimos a la tabla en donde encontramos los aminoácidos respectivos para cada codón y buscamos la letra inicial y secundaria del codón no alterado, nos arroja como resultado el aminoácido traducido es tirosina, mientras que el codón UAG nos da como resultado una señal de stop, por lo que no se pueden traducir los aminoácidos presentes en el trozo de ARN restante. Si miran al lado derecho de la imagen, pueden percatarse de que, como dijimos anteriormente, la proteína de la mutación sin sentido es mucho más pequeña que la normal, ya que su estructura es prematura, es decir, que también estará truncada. El gen que afecta a esta enfermedad es del tipo de los codificadores de proteína y es conocido como SLC4A1 o BB3, afectando a la familia de los transportadores de soluto 4, es decir, transportadores de bicarbonato. Además de participar en la remoción celular y en el mantenimiento de la integridad estructural de la célula, el tipo de sangre afectado se conoce como grupo sanguíneo Diego, que está compuesto por 21 factores sanguíneos o antígenos transportados ubicados en la banda 3, la cual contribuye a la estabilidad de la membrana de los glóbulos rojos, el transporte del CO2 y la homeostasis ácido-base. Pero no siempre es esencial para la supervivencia de este mamífero. Esta banda también es conocida como intercambiador aniónico 1 o AE1. Los antígenos se heredan a través de varios alelos del gen mencionado anteriormente, ubicado en el cromosoma 19 en bovinos en el locus NC037346.1 y como dato extra en el cromosoma 17 en humanos. La proteína codificada se asocia en la glicoproteína AE1, que se expresa únicamente en los glóbulos rojos, más específicamente en la membrana plasmática de los eritrocitos, donde promueve el correcto plegamiento y funciona como un intercambiador del cloruro bicarbonato involucrado en el transporte de dióxido de carbono a través de los tejidos a los pulmones. Esta proteína es predominante dimérica, formada por dos cadenas de aminoácidos, pero forma tetrámeros en presencia de anquirina. Estas mutaciones pueden producir la desestabilización de la membrana de los glóbulos rojos que conduce a la esferocitosis hereditaria. Luego de nuestra investigación respecto al tema esferocitosis bovina, podemos decir, a modo de resumen, que corresponde a un trastorno de origen mendeliano, que a su vez es causado por un tipo de herencia autosómica dominante que afecta a los eritrocitos en distintos animales, alterando la forma normal de los eritrocitos, a los cuales se les atribuye una forma de disco, pero que debido a esta enfermedad pasan a tener una forma de esfera. Provocado por una mutación sin sentido que afecta a la proteína de un gen conocida como SLC4A1 o BB3, dañando su membrana, provocando que los glóbulos rojos sean más frágiles. Al darse por una mutación sin sentido, esta mutación es algo que, como nos indica su nombre, se da al azar, por lo que hasta el día de hoy no es algo que podamos evitar. Por todo lo dicho anteriormente, consideramos que es importante continuar y comenzar con nuevas investigaciones, ya sea desde el área fisiológica y genética en las distintas especies que padezcan de esta enfermedad,
con el fin de tener una sintomatología más clara y un buen tratamiento para aquellos que sufren de dicho trastorno. Muchas gracias por su atención y a continuación dejamos a la correspondiente bibliografía en APA.